Muy buenos días, ¿cómo están? Reciban un abrazo bien fuerte. Y hoy, junio 21, domingo por la mañana, seguimos con nuestra serie Antídotos. Hoy es el tercer episodio. Acuérdense que ya vimos el primer episodio que tenía que ver con identidad. El domingo pasado vimos el antídoto que tenía que ver con la obediencia. Y el día de hoy vamos a estar viendo el tercer antídoto que tiene que ver con el servicio, con la actitud, con la obra y con lo que yo pueda emitir, no solamente con lo que hablo, sino con mis acciones para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Así que estén muy atentos porque vamos a estar ahí meditando en dos citas bíblicas, en Génesis capítulo 18 y vamos también a estar en Lucas capítulo 10, así es que vayan teniendo lista su Biblia ahí en casita. Mientras tanto vamos a comenzar. Y bueno, seguimos mandando los saludos a los que estén conectados en esta mañana y tómense ahí, tomen su cinturón, pónganselo. Vamos a iniciar con este tercer capítulo que tiene que ver con el servicio. Y es que hoy en día, en esta actualidad, se han disparado las estadísticas que tienen que ver con los miedos, con las problemáticas sociales, no solamente en nuestro país, sino en diferentes países del mundo. Y fíjense que yo quiero iniciar con esta pregunta. ¿Sabe usted cuál es una de las mayores causas por las cuales las personas se sienten mal actualmente? ¿Sabe qué es lo que de repente hace que esas personas se nublen en cuanto a su percepción que tienen de sí mismas y en cuanto a que empieza a haber un miedo? Antes de esta serie estábamos viendo también la serie de brotes, que tenía que ver con aquello que brota en el corazón del hombre y que le impide seguir avanzando. En esta serie que tiene que ver con antídotos estamos viendo cuáles son esas herramientas que Dios nos ha puesto a nuestra disposición para vencer el miedo, para vencer el miedo al fracaso, el miedo a poder no lograr los propósitos de Dios y no lograr los propósitos personales. Entonces, repito, ¿sabe usted cuáles son las mayores causas por las cuales las personas se sienten mal en la actualidad? Número uno, tienen miedo. Esa es una de las causas principales. No son personas que avancen, es decir, se sienten que están estancadas, sienten que no pueden lograr avanzar 3 pasos, sino que dan 1, retroceden 2, después dan 2, retroceden 1 y se sienten que no están avanzando. Son personas que les cuesta tener una identidad definida, aún en tiempo de escasez. No hemos comprendido que nuestra identidad está en Jesús. Son personas que no tienen confianza, número uno, en Dios, pero tampoco tienen confianza en lo que ellas puedan hacer, en lo que este tipo de personas puedan formular y puedan aplicar en su vida personal. Son personas que a veces se creen inferiores o superiores a los demás. Entramos en esta encrucijada. Todo esto hace que la gente se sienta mal. Todo esto tiene que ver específicamente con personas que no se sienten ni amadas por Dios, ni amadas por la gente que les rodea. Esto aplica a cristianos y aplica también a no cristianos. Si tú estás viendo esta transmisión y nunca has ido a una iglesia cristiana, nunca has escuchado una predicación o apenas es la tercera o cuarta predicación que escuchas, porque yo sé que varios han estado escuchando las transmisiones, que es algo nuevo para usted, y yo creo que puedes tener un aprendizaje y llevarlo a la práctica y que tu vida siga mejorando cuando Dios está en el centro de todo lo que hacemos. Por lo tanto, este tipo de personas sienten que no tienen el favor de Dios, se sienten que están diluidas, se sienten alejadas de la realidad, sienten que todo está en su contra. Pero fíjense, este antídoto es posiblemente, escucha lo que voy a decir, posiblemente es uno de los más peligrosos que podemos ingerir. Este antídoto, cuando tú te lo tomas, el antídoto del servicio, tiene 2 puntas, es una espada de 2 filos, porque bien o regenera tus células madres, espiritualmente hablando, tu identidad te la regresa, comprendes quién eres, por qué naciste y cuál es tu plan y propósito aquí en la tierra. O número 2, poco a poco te va anestesiando hasta que te paraliza
Y tú puedes decir, bueno, ¿cómo es esto? Bueno, pues quédate, en los próximos minutos vamos a estar analizando este antídoto, sus implicaciones y cómo poner en práctica lo que nosotros estamos viendo. Entonces, fíjense lo que hace el servir a Dios. Fíjense lo que conlleva servir a Dios. Servir a Dios te da ánimo para seguir viviendo, primordialmente, porque cuando los ánimos en una persona se acaban, la gente ya no tiene ganas de vivir. Y por eso vemos las estadísticas de personas que atentan contra ellos mismos y llegan a suicidarse, porque ya no tuvieron esperanza, ya no tuvieron un motivo factible para poder seguir viviendo, ya no se sentían trascendentes ni importantes dentro de un núcleo familiar y terminaron quitándose la vida. Por lo tanto, el servir a Dios nos da ánimo para seguir viviendo. ¿Cuántos tienen ánimo de seguir viviendo? ¿Verdad que sí? Te inyecta pasión por la vida, le da color a los días nublados, le da color a las tempestades, por muy grotescas que puedan ser, le da color a tu vida. Te aleja también de aquello que le ofende a Dios, te aleja del pecado. Esto es algo importante, porque hay algo con el que tú y yo batallamos mucho, y es precisamente el pecado. Es aquello que nos aleja de Dios. Cuando tú estás en esa encrucijada de servir a Dios, el servir te aleja de pecar, pero también te hace sentir productivo. Es una de las características en la vida del ser humano que te hace prevalecer, sobrevivir, pero también tener salud. Lo podemos ver con las personas de la tercera edad. Cuando ellos se sienten productivos, son personas que están vigorosos, son personas que están movidas, son personas que disfrutan la vida. Pero cuando una persona de la tercera edad ya no se siente productiva, entonces viene un decaimiento, y muchas veces es el principio para que ellos mismos puedan perder la vida, porque entran en un cuadro depresivo. Por lo tanto, también el servir a Dios te dice al oído que eres una persona importante, que tienes talentos, que tienes habilidades, y algo específico también aquí te conecta con Dios. El servir a Dios empieza conectándote con Dios, y también te da las coordenadas del tesoro, de un tesoro, de varios tesoros, de una promesa. Te da las coordenadas en este mapa llamado vida terrenal. Te dice cómo puedes llegar al siguiente punto para ir descubriendo las bendiciones que Dios tiene para ti. Eso lo vas a descubrir a través del servicio, hermano. Obviamente tiene que ver mucho la relación que tú tengas con Dios, pero cuando tú eres una persona que tiene relación con Dios, también tu vida misma ejemplifica y grita a través de tus obras que tú amas a Dios. Por lo tanto, una persona que ama a Dios es una persona que sirve a Dios. El servir a Dios también te hace soñar. El servir a Dios te hace que de repente tengas como que hasta alucinaciones de decir, bueno, y yo quiero conocer más de Dios, quiero empezar a trabajar, quiero ayudar a los necesitados, quiero ayudar a las personas que tienen una sequedad en su corazón, quiero ir a dar de comer a las personas que viven en condición de calle, quiero visitar un hospital, quiero entrar a la cárcel, quiero ayudar a mi vecina que es madre soltera con 5 hijos y que no tiene trabajo, le quiero llevar una despensa. En otras palabras, el estarte manteniendo, sirviendo a Dios y siendo productivo es algo que te hace soñar. De repente puede que tengas un sueño, que en un futuro puedas tú comprar un lugar y puedas tú alojar a gente sin hogar, o puedas poner un orfanato, o incluso puedas poner o quieras tener una casa muy muy grande, y si te gustan las mascotitas, los perritos, pues tú dices, pues es que siento mucha carga por los perritos que viven en la calle, pero yo tengo el sueño de que algún día voy a comprar una casa muy grande con un terreno muy grande y voy a adoptar a muchos animalitos y muchos perritos. Entonces son sueños que tienen que ver con que tú te sientes productivo. Y escucha lo que voy a decir, porque mientras yo estaba preparando este sermón, Dios me hacía conocer esto. Servir a Dios te catapulta a un principio imprescindible, pero con un final victorioso. Voy a repetirlo, esto es algo muy trascendental en la vida del ser humano. Servir a Dios te catapulta a un principio imprescindible, es decir, algo que tal vez tú desconozcas,
Solamente sabes que estás empezando algo, pero no sabes la magnitud de ese algo. No sabes hasta dónde puede llevar ese algo. Servir a Dios te catapulta a un principio imprescindible, pero con un final victorioso. En otras palabras, cuando tú estás sirviendo a Dios de la manera correcta, tú no sabes cómo vas a empezar las cosas, pero de la noche a la mañana Dios va a obrar milagrosamente y te va a dar la victoria. Tenlo por seguro. En la Biblia es lo que es muy palpable con todos los hombres que Dios usó, de manera que servir a Dios es una de las mejores experiencias que cualquier ser humano pueda experimentar. No hay nada mejor que sentirte usado por Dios. He conocido mucha gente que lo ha dejado todo con tal de sentirse útil en las manos del Señor, con tal de sentirse herramienta en las manos de Dios, con tal de sentirse una extensión de las manos de Dios para poder servir a otros. Es lo mejor que tú puedes experimentar. Pero aquí surge una conjunción, es decir, algo que hila dos pensamientos. Aquí surge un pero, y nosotros sabemos que a veces los peros no son tan buenos. Bueno, sí vas a ir con tus amigos, pero primero lava los trastes. Bueno, te voy a dejar, es más, te voy a comprar el PlayStation 5, pero vas a tener unas calificaciones que no bajen de 9. Entonces, el pero muchas veces es condicional, nos condiciona. Porque yo decía que muchas veces el servir es un antídoto, como un arma de dos filos, porque si no lo manejamos de la manera correcta, se puede convertir en un analgésico que después nos va a anestesiar y finalmente nos va a pausar en lo que Dios está haciendo, en el proceso que yo llevo con Dios, más en los tiempos difíciles como los estamos viviendo hoy, que nunca los habíamos visto. Llevamos más de 3 meses en este confinamiento, saliendo de una realidad, y después se estima que ya en unas semanas o meses vamos a regresar a la nueva normalidad, que ya no va a ser lo mismo. Algo tuvimos que haber aprendido de todo este confinamiento. Por lo tanto, por eso yo decía que aquí surge un pero. Esas pequeñas letritas negras que muchas veces no leemos cuando firmamos algún documento, esas pequeñas letritas negras tienen que ver con que muchas veces el servicio te puede llegar a cautivar tanto, te puede llegar a emocionar tanto, te puede llegar a enfrascar tanto que te puedes enamorar de él. Esto es algo interesante, porque ¿qué tiene que ver con esto? Uno puede decir, pues qué padre que te enamores de servir a Dios, sí, pero cuando el servir a Dios te lleva a amar más el servicio que a Dios, ahí caemos en una encrucijada con una salida no tan fácil. Te puedes enamorar del servicio, puedes llegar más al servicio, puedes hacerte adicto al servicio, pero puede alejarte de aquel al que sirves. Esto es importante. No quiero ahondar más en el tema porque tengo que seguir más adelante, pero esto provoca un colapso catastrófico. Fíjate lo que dice Gálatas 3:3. Gálatas 3:3 dice, son bien torpes. Comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Pablo, con una actitud como un tanto colorida, un tanto efusiva, un tanto hablando de una manera muy apofántica, le dice a los Gálatas: Gálatas insensatos, Gálatas torpes, comenzaron muy bien, tuvieron un encuentro con Jesús de manera muy impactante, pero en algún momento se desviaron y terminaron en la carne, terminaron mal. Entonces me late mucho lo que dice Charles Spurgeon, aquel gran príncipe de la predicación en Inglaterra en el siglo XVIII, XIX, porque él dice: el que le sirve a Dios por dinero es capaz de servirle al diablo por un mejor salario. O sea, lo que te está diciendo es que es muy padre comenzar a servir a Dios, sentirte usado por Dios, y yo creo que todos somos usados por Dios a cierto nivel, pero Dios quiere que tú seas más usado por Dios. Si tú estás experimentando pruebas el día de hoy, en estos días, tú estás cumpliendo con ese requisito de que Dios te quiere usar, porque Dios nunca usó a nadie que no hubiese pasado por pruebas. Los más usados son los que pasan por más pruebas. Así es que si tú te sientes que estás atravesando un desierto que parece interminable,
pues tu bendición va a ser interminable, tu bendición va a ser alargada, interminable, permanente y eterna. Lo que Dios ha preparado, dice la Biblia, para sus hijos son cosas inexplicables que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado, pero que están preparadas para aquellos que han de recibir la salvación. Y tiene que ver mucho, porque yo no entiendo cómo de repente Santiago dice, bueno, sí, y si tú dices tener fe, tienes que ejemplificarlo con tu estilo de vida, porque entonces la fe sin obras es una fe muerta, hablando de una fe no salvífica, sino de una fe cotidiana. Por lo tanto, hay muchos cristianos que empezaron bien, y de hecho me atrevo a decir que la mayoría de los que de repente tuvieron un encuentro con Dios, sí fue una emoción muy efusiva, pero si no tuvieron una conectividad con el Espíritu Santo, probablemente ese fue el punto por el cual se desviaron. Y hay muchos cristianos que iniciaron de repente bien esta cuarentena confiando en Dios, conectándose a las transmisiones de sus determinadas iglesias, dependiendo totalmente de Dios, pidiendo la protección de Dios en oración, siendo puntuales en sus reuniones virtuales, compartiendo el evangelio en redes sociales con amigos, pero después de un poco después más allá de 3 meses, como que se empezaron a apagar. Por eso yo les decía hace 2 domingos, yo les dije, bueno, empezamos muy bien con las transmisiones, pero de repente como que ha bajado el número de los que están viendo en vivo las transmisiones. Y esa semana, hace 15 días, rompimos récord de vistas, de compartidas, es decir, la predicación llegó a mucha gente, incluso de otros estados, de otros países, y recibí mensajes de gente que me dijo que se sintió bendecida por el mensaje cuando predicamos acerca de identidad. Pero de repente el siguiente domingo, hace 8 días, bajó considerablemente las vistas. Entonces yo no sé si la gente que de repente nos está viendo en vivo está esperando que yo predique, que predique un servidor, y cuando yo no predique, ustedes dicen, bueno, pues tal vez no lo veo y espero a que el pastor predique. Esa es una actitud que me habla que ustedes están siguiendo al hombre y no a Dios. Y déjame decirte que eso te va a llevar a un confinamiento de una relación con Dios, en donde te vas a quedar pasivo y poco a poco te vas a quedar pasmado y no vas a lograr cumplir los planes de Dios. Por lo tanto, yo te exhorto, ¿qué es lo que pasa aquí? Fíjate que pasa algo interesante. Vamos a estar viendo en Génesis 18 el perfil que Dios presenta en cuanto al padre de la fe, en cuanto a Abraham. Ustedes saben el contexto, que Dios lo llamó de tierra de Ur de los Caldeos, que Dios lo llamó en un contexto mesopotámico, en donde había más de 5,000 deidades. Es decir, Abraham era un idólatra de primera, y era un hombre que tenía esa tendencia de poder ser fiel a sus convicciones religiosas, en este sentido idolátricas, físicamente hablando, pero de repente Dios lo llama a que forme parte de una iniciación imprescindible, pero altamente contagiosa en cuanto al establecimiento del reino aquí en la tierra. Dios lo llama, y dice la Biblia que Él dejó a su tierra, dejó a su gente, dejó sus casas, dejó todo lo que Él tenía, todas las riquezas que Él tenía, y se aventó esta travesía por la media luna fértil para bajar por el Líbano, llegar a la ciudad de Harán, y después llegar a Hebrón, y después establecerse en la parte oeste de Jerusalén. Algo interesante es que este hombre, cuando tiene un encuentro con Dios, lo que hace constantemente a lo largo de toda su vida es servir a Dios de una manera tan apasional que Dios lo llamó el padre de la fe. Incluso hay 13 referencias, por lo menos en los evangelios, y otras 12 referencias en las cartas paulinas y epistolares, que hablan o que dan referencia en cuanto a Abraham. Se habla mucho acerca de Abraham, pero también nos menciona que, fíjense que actualmente hoy como que está muy de moda el síndrome de la caminadora. Los que han ido a algún gimnasio, o los que en algún momento han usado una caminadora, pueden comprobarlo, que de repente la caminadora la adquieren, la compran o visitan un gimnasio, y normalmente no leemos los instructivos. Entonces comenzamos a usarla, no le damos el mantenimiento adecuado. Es decir, comienzan a hacer uso de ella, pero comenzamos, cuando tú te subes a la caminadora, obviamente le pones la velocidad que tú quieres, le pones también el declive, si es que lo tiene, que tú quieres,
la usamos, pero una persona que la está usando se cansa, se empieza a desgastar conforme pasan los minutos, y más si no estás acostumbrado, se agotan, sudan. Gente que de repente invierte tiempo a diario, se desgastan, pero nunca llegas a ningún lado hablando geográficamente. Tú te subes a la caminadora y empiezas entonces, y la activas y empiezas, pero la realidad es que siempre te vas a quedar estático. Hay muchas cosas que necesitamos definir aquí, pero una de ellas es que la gente no llega a ningún lado. Fíjate que muchas veces este síndrome nos sucede a nosotros como cristianos cuando utilizamos el servicio de una manera mal enfocada. Fíjate, en los Estados Unidos, en lo que fue del año pasado, se suicidaron 17 pastores. ¿Y por qué presento a los pastores? Porque muchas veces uno dice, bueno, dentro de las congregaciones se supone que los que deben de tener una mejor relación con Dios y estar más conectados con Dios son los pastores, pero esa es una mentira que no tiene que ver nada, con lo que dice la Biblia, ¿correcto? Entonces, en Brasil la cifra estuvo en 18 pastores que se suicidaron, y en México alcanzamos una cifra de 9 casos solamente conocidos. Yo creo que hay por ahí más. Pero, y que tú dices, bueno, pues no es tan contundente la cifra. O sea, en México somos más de 100 millones de habitantes y solamente 9, pues realmente un porcentaje sumamente mínimo. La realidad es que tenemos que hacernos esa pregunta: ¿por qué los cristianos se suicidan? ¿Por qué un pastor se suicida? Conociendo lo que dice la Biblia en cuanto al suicidio. O sea, literalmente el diablo me está poniendo una forma en donde dice: te vas a ir al infierno, y yo le he servido a Dios por alguna temporada, por algunos años, y de repente se me hace fácil firmar mi entrada al infierno. O sea, no, detrás de todo eso hay una cuestión psicológica, hay una cuestión emocional muy fuerte, muy que ya es de años, que no fueron atendidos. Fíjate, y muchas veces estos hombres que yo hablo, estos siervos de Dios que se suicidaron, de repente es triste poder dar este tipo de estadísticas, pero ustedes saben que a mí me gusta hablar frío, tal y como son las cosas, y no ocultar lo que realmente pasa en la vida cotidiana. Este efecto tiene que ver con lo que la palabra hace en la actualidad y poder atacar de raíz lo que nosotros estamos enfrentando. Por eso estoy hablando de un antídoto que es elementalmente y potencialmente poderoso, pero así como es de poderoso, también puede ser una arma de dos filos que puede sumergirte y anestesiarte. Entonces el punto no es enamorarte por servir a Dios, sino enamorarte de Dios, y eso te va a llevar a seguir sirviendo a Dios. Ahora, estoy seguro de que de repente, muchas veces, por lo menos una vez en la vida, hemos tenido este pensamiento suicida. ¿Por qué un cristiano se suicida? ¿Saben por qué? Porque se cansó de estar mucho tiempo en la caminadora y de no llegar a ningún lado. Entonces tú tienes que afianzar tu identidad. Número uno, tú tienes que obedecer a Dios indefectiblemente con lo que Él ha plasmado en su palabra, y tú también tienes que servir a Dios. Eso es algo que no podemos eludir. Dios dio no solamente los 10 mandamientos, Dios dio infinidad de mandamientos en la Biblia en cuanto a nuestro comportamiento. Esta es una pandemia que ha tenido a muchos cristianos ahí en la caminadora. Y de repente se me hizo muy interesante lo que me dijo un congregante de nuestra iglesia, de Adulam. Me dijo que, pastor, la verdad es que tenía un teléfono. De repente pensé y dije, pues no será que quiso comprarse otro teléfono más caro, porque me estaba diciendo que tenía un teléfono pero que se distraía mucho de ver las películas o las transmisiones desde su teléfono, y que a veces se pasmaba y se compró un teléfono mucho mejor. Y dije, pues qué padre, ¿no? Dios te ha bendecido. Pero me dijo, me compré también un dispositivo para poder proyectar lo que está en Facebook en mi pantalla, y así todos en mi casa puedan ver las predicaciones. Entonces él me dio a entender que hay algo en su vida que es importante, y obviamente es Dios. Porque vamos a ser sinceros, ¿cuántos estamos escuchando ahorita la predicación en vivo? ¿Cuántos somos y cuánto estamos? O sea, eso me habla de que hay prioridad. Y muchas veces nuestra prioridad no es Dios. Incluso hablando de los líderes, o sea, hemos dejado nuestra primera responsabilidad, que es servir, que es tener una conexión con Dios, que es servir a Dios. Y entonces, ¿saben lo que ha hecho esta pandemia? Nos va a matar, porque yo sí me he preguntado y lo he comentado con otros pastores, ¿qué creen que va a pasar
después de que termine y después de que nos diga, pues ya pueden regresar a sus lugares a congregarse, ¿será que llenamos el lugar o será que nos deducimos en cifras? Porque es la realidad. Esta pandemia a muchos nos habrá enseñado y vamos a regresar con todo. O sea, vamos a regresar con todo el ímpetu, pero va a haber algunos que durante este tiempo, si no se conectan a una transmisión, mucho menos se van a desplazar a congregarse. Es decir, han sido afectados en su identidad y por ende no han obedecido y por ende no están sirviendo. Entonces nos debe de dejar todo esto alguna cuestión interesante, porque yo les decía, seamos sinceros. De repente voy a poner la predicación, la transmisión en vivo, pero voy a estar haciendo el desayuno. Pero voy a estar, mis hijos van a estar, y de repente me van a entrar los WhatsApp y me van a entrar los inbox. Y la verdad es que no, una hermana de la iglesia me decía, la realidad es que escucho la alabanza, pero todavía no logro conectarme, sí, por todo el ambiente que hay. Porque de repente pasa el perro ladrando, o de repente pasa el tío, ¿verdad? Y de repente también pasa la tía y pasan los hermanos. Y de repente es difícil, pero yo les pido que tengamos esa facilidad para poder decir, Señor, yo me voy a enfocar. Cuando ustedes estén escuchando una transmisión en vivo, dejen lo que estén haciendo y por favor enfóquense en ese momento, en esa hora y media, en estar atentos a lo que la transmisión está proyectando, a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. De repente, ¿saben lo que ocurre? Para mí también ha sido difícil predicarle al celular. Estoy en un cuarto en donde nada más hay una persona y estaba acostumbrado a que cuando dices algo como predicador, tú enfocas, tú sabes quién es el que se duerme, tú sabes al que te está dando el avión, tú sabes que aunque termine la prédica, ay pastor, muchas gracias, qué bendición, tú sabes que no te puso atención en la prédica y que estuvo en su celular. O sea, tú te das cuenta de todo. Y es algo obviamente que la gente no puede ocultar. Tal vez te trate de engañar, pero es algo que de aquí enfrente. Pero de repente predicarle a los muros también no ha sido sencillo. Como que ya me estoy acostumbrando, ¿verdad? Yo creo que de repente los lugares donde hemos predicado, y este lugar va a estar bien evangelizado, los muros, ahí en el departamento de box también. Yo creo que de repente si había algo chocarrero ya se fue por tanta predicación. Ya se convirtieron hasta sus figuras que tienen ahí de anime y todo, porque de repente eso como que es el cambio, a veces no es tan fácil. Y más cuando es en vivo, tú dices, bueno, grabo y de repente si ya sale algo mal, pues repetimos. Pero en vivo, pues es un poquito difícil. A veces no logramos salir de la zona de confort y todo esto tiene que ver con el servicio. Entonces, el antídoto del servicio ha potencializado a grandes líderes, pero también ha asesinado a otros cuantos. El antídoto nos tiene que llevar a más. La Biblia dice que el que ama más a padre o a hijo no es digno de él. Por lo tanto, incluso hablando en cuestión familiar, nosotros debemos de tener esta cuestión. Lucas capítulo 10, verso 38 dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino entró a una aldea, está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Fíjense este cuadro tan importante. Están ahí en Betania y Jesús, después de estar trabajando ministerialmente y después de haberle dado vista a un ciego, después de haber multiplicado la comida, los peces, los panes, llega a este lugar ahí en Betania y le sale Marta al encuentro. Y bueno, Marta y María y Lázaro eran amigos pues muy cercanos de Jesús. Pero Marta tenía ese antídoto del servicio, pero la estaba llevando a estar confinada en una amargura. Y su hermana María era lo contrario. Las dos están utilizando el antídoto del servicio, pero de manera diferente, de manera antitética. Las dos son muy serviciales, pero una de ellas, dice la Biblia, se llevó la mejor parte, y lo dice directamente Jesús. Tenemos entonces a través de estas dos hermanas la forma de abordar un servicio a Dios. Marta estaba tratando de encontrar su identidad haciendo algo para Jesús, haciendo algo para Dios.
Pero María estaba tratando de encontrar su identidad estando con Jesús. Una haciendo, otra estando. Una trabajando, otra relacionándose. ¿Qué es más importante? ¿Hacer algo para Dios o estar con Dios? Te voy a decir la ecuación. Cuando tú estás con Dios, automáticamente el resultado de esa ecuación va a ser que tú empieces a hacer algo para Dios. Pero cuando tú estás con Dios, muchas veces, no toda la vida te va a hacer que tú te conectes con Dios, sino que te va a llevar a poder, obviamente, sentirte productivo, pero a estar como Marta, afanada. Dice la Biblia literalmente que Jesús le dijo afanada y turbada. Y uno puede decir, bueno, la verdad es que Marta se estaba preocupando, estaba limpiando ahí el polvito que había en su casa, porque el Rey de Reyes estaba ahí en su hogar. Ella estaba preparando la mejor comida. Fue por las tortillas, estaba haciendo una salsa molcajeteada, estaba haciendo unos sopes con unos frijoles refritos bien ricos, y fue a comprar el mejor queso, aunque tuvo que ir más lejos. Y de repente voltea y María no está haciendo otra cosa más que estar a los pies de Jesús, más que estar observando a Jesús, mirándolo a los ojos a Jesús y deleitándose estando con el Maestro. Entonces Marta ve que su hermana María está de floja y entra y se asoma por la ventana de la cocina a la sala y le dice: oye Jesús, mira esta floja, ¿por qué no le dices que me venga a ayudar? Porque yo ya llevo mucho rato esforzándome para que ahorita podamos comer, pero esta floja no está haciendo otra cosa más que estar en el regazo de tus pies, mirándote, observándote y escuchándote. Y esto pasa en el servicio. Te lo dice alguien que lo ha experimentado. Muchas veces te vislumbra, te emociona más el hacer que el ser y que el estar. O sea, el servicio te tiene que dar a entender esto. Marta quería trabajar para Dios, pero María quería estar con Dios. Marta pensaba que tenía que trabajar para que alguien la amara, pero María se sentía amada. Fíjate la diferencia. Aquel que sirve para sentirse aceptado es una persona que tiene falta de identidad. Pero aquel que sirve y se relaciona con Dios es alguien que se siente amado. María se sentía amada por Jesús. Estoy seguro que a María no le tomó por sorpresa que Jesús llegara, porque Jesús la conocía. Jesús sabía si ellas hacían el quehacer o no y a qué hora lo hacían. Además de que era Dios, la cuestión familiar, la cuestión de una relación de amistad, pues era muy fuerte. Lo podemos ver por lo menos 3 veces en el Nuevo Testamento en cuestión a que Jesús visitaba su casa ahí en Betania. Marta creía que tenía que sufrir para ser perdonada, es decir, tenía un pensamiento medio catolicoide, un pensamiento medio hermético, ¿verdad? Que es el perdón a través de las laceraciones, o de esta parte que conocemos como el ascetismo, es decir, me golpeo mi cuerpo para que Dios me perdone, pero María se sentía perdonada, es decir, se sentía con la gracia de Dios. Por eso a ella se le hizo tan fácil simplemente tirarse en el regazo a los pies de Jesús, de su amado, y mirarlo y ver los ojos de Jesús viéndola a ella. O sea, ¿te imaginas ese cuadro? ¿Te imaginas tú sentada a los pies de Jesús? Imagínate que esta mañana Jesús estuviera en tu sala y tú tuvieras una alfombra y tuvieras la posibilidad. Obviamente muchos dirían: ay, pues me voy a apurar, voy a hacerle un pozolito porque el Señor Jesús está aquí. Pues voy a hacerle una lasaña porque no todos los días me visita Jesús. Pero dice: bienaventurado aquel que disfrutó la presencia, que se quedó con la mejor parte. Marta pensaba que era muy difícil conectarse con Dios. Lo que Marta pensaba es que tenías que pasar por un proceso burocrático y logístico muy amplio y que tal vez no cumplía los requisitos para tener una entrevista y un diálogo con Jesús. María se fue a lo sencillo. María simplemente lo disfrutó. Es la diferencia. El servicio lo debes de disfrutar, pero Jesús tiene que ser el centro de todo lo que hagas. Jesús tiene que ser el centro incluso de cuando tú bendices a un hermano, cuando le das una despensa. Tu prioridad no debe ser tomarte una foto y mandarla a Facebook. Tu prioridad es poder bendecir a esa persona.
Marta no creía que Dios la estaba visitando en su propia casa, todavía no lo comprendía. Sin embargo, María creyó que Dios estaba en su casa y por eso ella disfrutó su presencia. Por lo tanto, lo antes mencionado son las dos maneras de proyectar el servicio a Dios. Y en todo esto debemos saber que después de conocer a Dios, servirle es lo mejor que podemos llevar a cabo. James Dobson, que es un escritor de los más, por así decirlo, reconocidos, comenta que servir a Dios puede traer más de 3,000 beneficios a la vida del ser humano, específicamente al cristiano. ¡Wow! Entonces servir a Dios es uno de los antídotos más potenciales que podemos utilizar en nuestra vida cotidiana. Pero ¿cómo puedo servir estando encerrado? Puedes preguntarte, ¿cómo puedo servir? Estoy encerrado, estoy confinado. Bueno, James Dobson dice que hay más de 10,000 formas de servir a Dios en todo tiempo. O sea, cuando dice en todo tiempo no significa, bueno, en el tiempo cuando todo va bien, cuando tienes trabajo, cuando no hay confinamiento, cuando no hay pandemia, no. Y la Biblia también lo dice, en todo tiempo alaba a Dios, con salterio, con alpa, con regocijo. Cuando los que estén tristes, dice, alaben a Dios, los que estén alegres, alaben a Dios. En todo tiempo, dice el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Dios. Algunas de ellas, ¿qué puede ser? Bueno, posteando versículos bíblicos en tus redes sociales, pensamientos cristianos, escuchar las predicaciones, no solamente nuestras, sino escuchar otras predicaciones, haciendo llamadas telefónicas, hermanos, ¿cómo están? Aprendiendo a empezar a hacer prédicas ahí en tu casa, empezar a hacer estudios muy básicos en tu casa, tomar algún curso gratuito de teología en línea. Ahora, ¿no lo quieres tomar? Pues bueno, vamos a orar y que Dios, si todavía alargamos esta pandemia, vamos a programar un curso en línea, gratuito, que podamos tomar, pero vamos a hacerlo. Entonces, un dato interesante, fíjate que en 1932, esta mujer llamada Kathryn Kuhlman estaba casada con este hombre, con Barrow Waltrip, y Barrow Waltrip era un evangelista que estaba tomando un renombre en Canadá y en los Estados Unidos. Eran una pareja que le servían a Dios de una manera increíble. El que brillaba más era él. Y de repente llegaron al punto de divorciarse. Ella fue criticada, mayormente ella, incluso por la cuestión social de aquel tiempo. La mujer era muy señalada. Y entonces Kathryn Kuhlman tenía de dos. A Kathryn Kuhlman, y los que no han escuchado de Kathryn Kuhlman, y los que lean Kathryn, pónganle en el buscador Kathryn Kuhlman, una mujer poderosa en Dios. Una mujer que oraba y los muertos resucitaban, y está registrado por periodistas no cristianos. Una mujer con un poderío de Dios inalcanzable. Y cuando ella se divorcia, ¿saben lo que detonó todo el ministerio que Dios tenía? El tipo la tenía de repente maniatada y no la dejaba crecer. Algo interesante que sucede con todo esto es que ella en algún momento dijo, el servir a Dios es lo mejor que me ha pasado y no lo cambio por nada. Entonces nosotros podemos evaluar todo eso. ¿Qué es lo mejor para nosotros? O sea, ¿cuál es tu prioridad? ¿Lo financiero? ¿El tener un buen trabajo a costa de que no te congregues? Bueno, pues probablemente te puede ayudar algunos años, pero después de otros tu familia va a empezar a tener un declive, porque el servir a Dios es lo mejor que tú puedas hacer. De hecho, cuando tú le pides esto a Dios, fíjate que de repente uno dice, no, pues qué padre. De repente mucha gente halaga en la iglesia donde estamos sirviendo y nos dice, pues hay unos jóvenes que la verdad, mis respetos, tiene algo especial. En la alabanza cuando tocan tiene una chispa especial. La verdad es que son muy serviciales. La verdad quiero decirles esto, nos halagan mucho. Nos han dicho que pues tenemos una gracia especial, tenemos una visión muy específica de Dios y obviamente tenemos también déficits, pero de repente la gente externa dice, qué padre el poder verlos servir y el poder que cuando van a hacer algo pues todos se unen. Y la verdad, y cuando yo he llegado a visitar, siento que hay algo de parte de Dios muy hermoso. Muchas veces han llegado y la gente que llega dice, no, pues yo me quedo. ¿Saben por qué? Porque hay algo muy especial. Nuestro enfoque elemental es tener un contacto y una relación con Dios, pero nuestro enfoque secundario es el evangelismo y el servicio. Por eso cuando alguien quiere llegar a la iglesia, yo le digo, pues aquí hay mucha chamba, hay mucho trabajo. Pero sí, ves que vengo de una iglesia en donde para empezar a servir tenían que pasar casi 3 años. Bueno, entonces hay algo que tenemos que modificar. Cuando ocurre esto, entonces nosotros podemos decir que hemos esperado. Y yo les decía, bueno, tal vez no es que pretendamos ser ni lo somos la mejor iglesia de la zona, pero tenemos algo especial de parte de Dios. Usted tiene algo especial de parte de Dios.
Y es que usted sabe entender los tiempos, pero también sabe servirle al Dios de los tiempos. Es algo muy padre, porque uno puede decir, sí, pero eso nos ha costado a muchos de los que estamos aquí. Trabajar por mucho tiempo y no ver la semilla terminada ya en un fruto, sino que tienes que seguir abonando, fertilizando, llenándole de agua, cuidando que el sol salga, cuidándola, dándole un poquito de sombra para que la visión se siga fomentando y creciendo. Y me pasó, de repente alguien llegó una persona que fue media famosa en la televisión, que tenía un programa de un talk show aquí en México, y esta persona, una señora, repito, de la farándula, y en algún momento yo hablé con esa persona porque me invitaron a tomar algún lugar en una clínica de rehabilitación de drogadicción, pero también de problemas emocionales. Yo entré a predicar ahí por un tiempo, pero después de algún tiempo los chicos se identificaban mucho conmigo y ya no pedían, decían, ya que no venga el psicólogo, mejor que venga Tony y él que nos dé terapia. Yo no les daba terapia, yo les predicaba abiertamente como era. Al principio como que me trataban de retraer, pero yo les decía, pues yo predico a Jesús o no predico. Y después de algún tiempo, cuando me hicieron una oferta de trabajo, pues esta mujer me dijo, oye, te están ofreciendo una buena, ¿por qué no la tomas? O sea, por lo que tú vas a hacer realmente te van a pagar bastante y tú vas a poder apoyar también a ellos. Lo único que tienes que hacer es hablarles y darles terapias de metafísica. O sea, están violentando una convicción mía. Yo fui muy certero. Esto es un proceso. Yo no voy a levantar, yo voy a seguir sirviendo a Dios, porque el hecho de que deje de enfocarme en Jesús me va a hacer que yo esté retraído. Y si yo hubiera tomado en aquel tiempo esa decisión, yo les aseguro que ahorita ni cristiano fuera, porque tal vez me hubiese enriquecido, tal vez me hubiera afamado. Me invitaron a estar participando en este show de televisión que sale, pues, o salía en aquel tiempo a nivel nacional, como un terapeuta que sale ahí dándole consejo, ¿no? Que al final es puro chanchullo, ¿verdad? Es programa Cosas de la Vida. Entonces uno puede decir, está bien, como que todo pinta muy padre, hay economía, puedes crecer, puedes ser una persona exitosa, pero la realidad es que no. Cuando tú no sirves a Dios, cuando tú no te enfocas a poner a Jesús como el centro de tu vida, cualquier bobería te puede desviar y puedes perder la familia, la visión e incluso la vida. Por lo tanto, la realidad es que es esta. ¿Cuánto tiempo estamos grabando? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok, vamos ya 40 minutos. Ok, vamos a ir aterrizando. Hay mucho material para este tema, pero voy a ir tratando de aterrizarlo porque aún todavía no entramos a Génesis capítulo 18. Voy a continuar, este tema lo voy a continuar el viernes, porque es un poquito extenso, así que voy a tratar de continuarlo el viernes para que también se conecten este viernes y le demos una continuidad, por si no termino ahorita, que yo creo que estoy rompiendo ya las líneas homiléticas, ¿verdad?, que nosotros aprendimos en el seminario, pero no importa. Lo que yo quiero es que usted, hermano, que usted, familia, que usted, amado hermano, pueda comprender la dinámica de la bendición que trae el servirle a Dios en la manera correcta. Servirle a Dios con la manera, porque no solamente es servirle, sino cómo le sirves. Y también voy para allá. Y esto me recuerda a esa anécdota del hombre cristiano que llevaba un costal de papas y empezó a ser criticado por un hombre ateo que estaba en el camino y que conocía a este hombre cristiano de buen testimonio, y el ateo lo señala y le dice a este cristiano que llevaba el costal de papas, le dice: ¿por qué estás tan seguro de tu salvación? ¿Qué es lo que te hace estar tan seguro de tu salvación? Y este hombre que llevaba el costal de papas comenzó a acelerar su paso y soltó el costal y se puso delante del hombre ateo y le dijo lo siguiente: ¿qué es o por qué no tengo el costal de papas? ¿Por qué ya no tengo el costal de papas? O sea, ¿qué es lo que me hace saber que ya no tengo el costal de papas? Y el ateo le dice: pues fácil, porque ya no tienes un peso sobre tu cuerpo y no es necesario que lo veas, simplemente porque ahorita puedes desplazarte de una manera más ágil, porque ya no tienes ese costal que probablemente pesa 20 kilos sobre tus hombros. Entonces el cristiano le dice: es que eso es lo que ocurre. Tal vez no lo veo,
pero yo le sirvo porque me ha quitado mucho peso que no me dejaba caminar sobre esta vida. Y ese es el peso de sentirse libre del pecado, es la ligereza. Paréntesis aún. Hay un libro que se llama Aligere su equipaje, se lo recomiendo en esta cuestión de personas que todavía llevan cosas del pasado al presente y no te dejan avanzar. No es lo mismo, ¿verdad?, caminar 1 kilómetro sin ningún tipo de carga que caminar 1 kilómetro con un costal de 20 kilos sobre tus hombros. Y así es la vida. Hay mucha gente que no se atreve a servir a Dios porque dicen: es que no puedo, es que no tengo la condición, es que no tengo la edad. Bueno, entonces aligera tu equipaje, tira el costal de papas y te vas a sentir más libre. Génesis 18 del 1 al 5 dice: después le apareció Jehová en el encinar en Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estamos hablando de Abraham. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Abraham alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, es decir, te ruego que te quedes. Ahora, entre esos 3 estaba Jesús. Es lo que se llama teológicamente como una teofanía. Teos, Dios; faneros, aparición, es decir, la aparición de Dios. En este caso, Jesús estaba con 2 ángeles y visitó a Abraham. Y se postró, dice, salió corriendo de su tienda, se postró y le dijo: Señor, te ruego que no te pases, que te quedes. Y dijo: Señor, te ruego que si hay gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y que laven sus pies y recuéstense debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como lo has dicho. Fíjense que bíblicamente las personas que dejaron huella, pero que dejaron huella, que dejaron legado, históricamente hablando, fueron personas que sirvieron a Dios sin reservas. Y esto bíblica y no bíblicamente, externamente. Personas que marcaron: Lutero, Juan Calvino, Savonarola, Knox, Fox, Wycliffe, los hermanos Whitefield, el príncipe de la predicación, Charles Spurgeon, los hombres que fueron usados, Evan Roberts en Gales, de repente Perhams en Estados Unidos, Agnes Osman en Topeka, en la universidad ahí en Kansas. O sea, hombres, Billy Graham en la actualidad, Luis Palau, Motesi, actualmente Dante Gebel, Andrés Cor, son hombres que están impactando la vida de los cristianos en la actualidad. O sea, son nombres que si tú te avientas la historia y conoces que hay detrás de Dante Gebel y de su vida, te das cuenta que él no está solamente enfrente de Disney en el Convention Center solamente porque tuvo un día bueno. No, el tipo se aventó y llenó el estadio a los 21 años y nadie le creyó, y Dios le dio la bendición, y a los 21 años el sueño que tenía de adolescente lo vio cumplido. Y hoy podemos decir: bueno, aunque es muy criticado, de repente me gusta mucho, me identifico mucho con Gebel, porque él externa la forma fresca en que Dios habla a la gente de una manera no religiosa. Pero todo tiene que ver con el servicio a Dios. Hubo temporadas que él mismo dice: había días que no teníamos ni para el pasaje y éramos los que vivíamos más lejos de la iglesia. Pero ¿sabes cómo se iban él y su esposa? Caminando. Motesi dice lo mismo. Carlos Anacondia fue uno de los evangelistas más usados por Dios en nuestra actualidad, pero en su iglesia era uno de los sugieres que recibía en su iglesia no predicaba. Pero cuando hablaba, cuando abría su boca en una campaña, los muertos resucitaban, los endemoniados eran liberados y Dios lo usaba de una manera increíble. Servicio, tiene que ver con el servicio. La gente más plena no es la gente que tiene mucho dinero, ni que son más intelectuales, ni que tienen más estudios, ni que tienen más recursos, ni que tienen más fama. La gente más plena es la gente que le sirve a Dios. Y yo creo que los que me escuchan son gente que le sirve a Dios. La vida de Abraham, fíjense que se menciona en la vida de Abraham se mencionan más de 18 veces la palabra servicio. Se habla poco de Ezequiel, se habla poco de Daniel, se habla poco de Isaías, pero la realidad es que de Abraham se habla mucho, Antiguo y Nuevo Testamento, porque fue un hombre que amó a Dios y le sirvió con todo su corazón. Y en este caso Abraham fue visitado por 3 ángeles, y fíjense lo que hace.
Los que tienen un corazón de servidor, que le sirven a Dios, constantemente son visitados por Dios. O sea, a Dios le encanta, a Dios le late mucho visitar casas de personas que le sirven. Yo muchas veces he dado mucho testimonio de lo que Dios ha hecho. Un testimonio es el lugar donde yo estoy. Cómo Dios nos ha ayudado, cómo Dios nos ha bendecido. Por su pura gracia, Dios nos permitió estar en este lugar, empezar a construir nuestro patrimonio con mi esposa aquí. Y yo les puedo decir que Dios ha sido tan bueno, que la persona que empezó a trabajar quedó tan impactada y nos decía, bueno, la verdad es que se siente una atmósfera de mucha bendición. Y me dijo, voy a trabajar y yo voy a hacer el piso y no voy a cobrarte ni un solo peso. Lo único que tuve que hacer es hablarle a algunos chicos y decirle, ¿qué onda? ¿Me ayuda nada más? Vamos a trabajar. Pero no nos costó ni un peso, porque ¿sabes qué es lo que ocurre? A las personas que le sirven a Dios no andan buscando las bendiciones los andan buscando. O sea, qué impactante es todo esto. O sea, aquellos que le sirven a Dios son personas que son dispuestas a darlo el todo por el nada, y lo hacen sin esperar nada a cambio, y no andan detrás de las bendiciones. Al contrario, las bendiciones andan detrás de ellos. Voy a terminar, o sea, me quedé a una cuarta parte de lo que yo tenía para compartirles el día de hoy, porque es un tema muy padre. Pero el siguiente viernes voy a terminar, va a ser la segunda parte de este episodio, es decir, va a ser el episodio 2, pero un poquito más revolucionado. Y vamos a entender qué es lo que pasó con Abraham, de qué manera Dios lo llevó con este hombre que tal vez sí tenía muchos desfortunios. Es más, era un viejo, era un anciano. Tardó 24 años para poder ver la promesa en Isaac. Se aguantó tanto tiempo, pero de repente él tenía algo que le encantaba. Era amante de la presencia y era amante de servirle al Dios de cuya presencia él habitaba. Por lo tanto, hermanos, nos vamos a quedar ahí. El próximo viernes vamos a ver 3 obstáculos que pudieron impedir que Abraham le sirviera a Dios, y vamos a ver también 3 beneficios, más bien 5 beneficios que conlleva el servirle a Dios. El día de hoy, en este momento, yo quiero orar y quiero pedirle a Dios que siga estando en nuestra vida, que nos siga iluminando, que nos siga llevando a tiempos aún más hermosos, que podamos experimentar. Hermano, en este tiempo sirve a Dios con todo tu corazón, desgástate, motívate, alcanza nuevos tiempos, sueña, pero no te quedes en el sueño, trabaja por ese sueño, ahorra por ese sueño, desgástate por ese sueño. Si Dios es el centro de ese sueño, no te va a dejar solo. Él va a poner los medios, va a poner la gente, va a abrir puertas, va a abrir portones, va a abrir cabidas, va a traspasar montañas, va a hacer que montañas se muevan, va a hacer que el sol se detenga, va a hacer que ejércitos caigan delante de ti. A los enemigos que te han perseguido van a quedar avergonzados, porque dice la palabra que cuando alguno se mete con uno de sus hijos, hay de aquel, dice la Biblia. Por lo tanto, yo termino diciéndote, si le vas a servir a Dios, no le sirvas de una manera pausible, no le sirvas de una manera indudable, no le sirvas con lo que te sobra, no le sirvas con la mitad de tanque, sírvele con todo tu corazón. Si no, mejor no le sirvas. Si no, mejor vete a hacer otra cosa, dedícate a otra cosa, vete con los budistas, vete con los testigos, vete con la luz del mundo, vete a otro lado, pero no te quedes. Si no le vas a servir a Dios con todo tu corazón, mejor vete a hacer otra cosa, hermanos. Se escucha muy crudo y muy fuerte, incluso hasta ofensivo, pero es la realidad. Jesús mismo así era, y le dijo, si tú no estás dispuesto a dejar padre y madre, no eres apto para ser mi discípulo. Si no eres capaz de dejar tu fortuna, le dijo al joven rico, y venderla y entregarla a los pobres. La realidad es que Jesús no quería que él fuera pobre. Jesús quería tratar algo específico en el corazón de ese joven, y tenía que ver con la entrega y el servicio que estaría dispuesto a hacer. Nos vamos a ver entonces, familia, el próximo viernes. Les amamos con todo nuestro corazón. Agradecemos a Dios por este tiempo que nos da, y seguimos orando por las peticiones, lo que Dios ha hecho. Cada semana vamos a estar presentando algunos testimoniales. Hermano, por favor, si tú quieres que mandarnos un testimonio breve, tiene que ser de menos de 1 minuto, que tú quieras mandárnoslo de manera por inbox, mándalo. Vamos a estar también proyectando testimonios de lo que Dios está haciendo con
familias como tú ahí en tu casa, y yo creo que va a ser de mucha bendición el poder vernos. Así es que te mandamos un fuerte abrazo, le damos gracias a Dios por todo y voy a terminar orando. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te damos gracias porque has hecho posible que estemos juntos a través, Dios, de la tecnología. Gracias porque tu palabra sigue llegando a muchas casas, me atrevo a decir a cientos de casas, Dios, a través. Esta predicación, esta enseñanza va a llegar a alguien que necesitaba escucharla, y Dios va a revolucionar la forma en que pueda verte y en que pueda ver la vida, y va a saber que el servirte es lo mejor que puede ocurrir, pero el relacionarse contigo por excelencia es lo elemental. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendice a la iglesia Adulam en Ciudad Neza, pero también bendice a los que nos escuchan de otras iglesias, a todo el lugar en donde pueda llegar esta enseñanza, incluso aquí en el país, en el continente, o también en Europa, en Asia, en otros lugares donde estoy seguro que pueden escucharnos. Dios, que tu palabra siga bendiciendo, Señor, y que tú sigas siendo el Rey de gloria, el Rey de justicia, y que tú, Dios, lo que estás cocinando en el mundo a través de esta pandemia, que estoy seguro que va a ser, Dios, un avivamiento increíble ya en estos tiempos finales, Dios, y muchos de nosotros vamos a estar presentes para decirte: Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí, aquellos que están dispuestos a servirle, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Familia, un fuerte abrazo, les amamos mucho y nos vemos el viernes. Estamos en contacto, un abrazo.